noche. No sé si hay alguien que nos está visitando por primera vez. ¿Hay alguien por primera vez en esta noche? ¿Somos todos de la casa? Bien. Quizás alguno que está hace 2, 3 días o 3 reuniones, le damos nuevamente la bienvenida y le decimos que los amamos. Quizás estás escuchando a través del canal de YouTube, también decirte que este es el día que el Señor trajo una palabra para nuestras vidas. Amén, que va a cambiar, que va a hacer que nuestra vida sea transformada, porque eso es lo que pasa cuando la palabra es sembrada o es tirada, no tirada, sino hablada, y los aires reciben esa palabra. Y cuando los hijos reciben esa palabra hay poderosas cosas que suceden. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Hoy quiero compartirles, Dios me estuvo ministrando en este tiempo, quiero compartirles sobre un utensilio. ¿Qué es eso, un utensilio? Un utensilio necesario para todos nosotros, ¿sí? Gracias, señora. Dios le bendiga. Un utensilio necesario, una vajilla, no sé cómo se llama esto. Sí, un utensilio, una vajilla. Exacto, un vaso, una copa, ¿no? Y esta copa o este vaso da un servicio. ¿Para qué está hecho? Obvio, para usarlo, pero ¿para qué? Para beber, está hecho tiene un propósito, y su propósito es contener un líquido para darnos un servicio a nosotros y poder beberlo de buena manera, ¿no? Porque si no seríamos como los perritos, lameríamos el líquido, ¿no? Entonces, este vaso fue diseñado para contener, ese es su propósito. ¿Y dónde se usa mayormente este vaso? Todos los días que comemos, ¿no? Ponemos este vaso que es infaltable. Cuando usted está por almorzar o cenar, pone el plato e infaltable pone el vaso también, ¿no? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿bebería de un vaso sucio? Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a beber de un vaso sucio? Un vaso tiene que estar limpio. ¿Sabe? En el tabernáculo, vieron que tenemos acá la imagen, cuando comenzamos la reunión, tenemos la imagen del tabernáculo de reunión. El tabernáculo significaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Significaba que Dios quería estar presente en medio del pueblo. Ahí está, muy bien, gloria a Dios. Y tiene un significado poderoso este tabernáculo. Usted puede ver allí, ¿sí? Todo alrededor se ponían las tiendas de las 12 tribus de Israel. Y por este lado se entraba para hacer los sacrificios. Constantes, eran sacrificios constantes. En la primer parte del lugar de adentro, ¿no? de la tienda de adentro, estaba dividido en 2 partes, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santo estaba allí una de los utensilios, era una mesa, que era la mesa que tenía el pan de las proposiciones, donde esos panes representaban la provisión divina para las 12 tribus de Israel. Y también habían vasos, habían cucharas, ¿sí? Habían diferentes utensilios en ese lugar. Después estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la misma presencia de Dios. Usted ve que allí sale un fuego, ¿no? Hacia arriba. Bueno, eso significaba que el Señor estaba allí presente en el medio del pueblo. ¡Qué tremendo! Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y los llevó por el medio del desierto y los llevó como un padre.
lo llevó con amor, lo llevó con bendición. Y como todos los hijos, ¿no? Que cuando uno lo quiere llevar a un lado y por ahí muchos no quieren, se rebelan a veces, ¿no? También hubo rebelión. Pero ese es para otra prédica, ¿eh? Lo dejamos. Lo que vamos a tomar es esto, la mesa de los panes de la proposición. Si usted lee la palabra, va a ver que la palabra dice que cuando terminaron todo, Dios le gustó, le agradó. ¿Por qué? Porque lo hicieron tal cual como Dios se lo ordenó que lo hiciera. Con las mismas medidas, con los mismos productos, materiales que Dios le había ordenado, ¿sí? Vamos a Éxodo 25, y ahí vamos a ver capítulo, desde el versículo 23, nosotros vamos a leer específicamente el 29. Pero comienza desde el versículo 23 describiendo lo que había o de qué material era la mesa de la mesa para el pan de la proposición. Y el versículo 29 dice: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones o vasos con que se libará. De oro fino los harás. ¿Cómo lo tenían que hacer? De oro fino, no de cualquier oro. Vieron que hoy hay oro de todos los números, ¿no? De todas las calidades. Hoy el oro lo seleccionan por números, creo, ¿no? Y también hay algo que le llaman oro peruano, ¿no? Pero que no tiene el valor que tiene el oro. Entonces, todo lo que había en ese lugar tenía que ser de oro fino. Y si usted se pregunta qué era libación, qué era de libar, libará, ¿a qué significa? Libar significa, o libación significaba que era una ofrenda de líquido, una ofrenda de líquido, por eso lo usaban los vasos también, le ponían un poquito de vino, y todas las cosas que se le daba al Señor era de lo mejor, de la primerísima calidad. El vino tenía que ser de primerísima calidad. El aceite que hacía que las velas ardieran tenía que ser de la primer prensada del aceite de olivo. Y pasaba por diferentes pruebas con los estudiosos para que realmente se viera que eso era de calidad. Porque si no, no se podía usar en el lugar santo. Mire qué cuidado, mire qué delicadeza, qué cosa tan puntual hacía el Señor, o decía el Señor cómo se le debía servir o cómo se debía hacer todas las cosas para Él. Así que el vaso tenía que ser de oro fino, así lo harás, le dijo el Señor. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Precioso Espíritu Santo, estás aquí. Qué lindo es estar en su presencia, amén. ¿Cuántos se sienten rodeados? Estábamos cantando y es así, nos sentimos rodeados. A veces nos cuesta tanto entrar en la presencia de Dios y cuando entramos no nos queremos salir, ¿no? 2 de Corintios 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios a nosotros nos formó del barro? ¿Lo saben? Ah, yo pensé que era una noticia nueva.
Lo sabemos, es lo primero, ¿no? Dice en la palabra, Dios tomó del polvo de la tierra y empezó a formar al hombre. Y luego sopló aliento de vida. Y esa cosa que formó, tomó vida. Y lo llamó Adán. ¿Sí? Esa cosa que formó. No, era una creación, es una creación de Dios, como las mujeres somos creación de Dios. Así que Dios a nosotros nos formó con un propósito. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te formó con un propósito. Así como el vaso es para contener un líquido, la palabra dice que nosotros somos también un vaso de barro. Un vaso de barro, porque fuimos formados por sus manos con el polvo de la tierra. Ahora, este vaso, haga conmigo, este vaso, ¿qué contiene? ¿Qué debería contener? Un tesoro. Decirle, vos tenés un tesoro. ¿Por qué andás como si estuvieras mendigando? Sos rico, sos rica, tenés un tesoro. Ya no sos pobre, tenés un tesoro. Y ese tesoro es algo poderoso, que nos va a ayudar y nos va a fortalecer todos los días de nuestra vida en esta tierra. Amén. Nacimos con un propósito. El tesoro tiene que estar dentro nuestro. Amén. Dios nos formó con ese propósito, contener su gloria. ¡Wow! ¡Wow! Mira al que está al lado tuyo. Tenés gloria de Dios. ¿Cómo está de contento? Decirle, mostrame los dientes en esta noche. ¡Vamos! Estamos en la presencia de Dios. Dios ya nos liberó, ya nos sanó, Dios está haciendo aquí algo maravilloso, el Espíritu Santo está recorriendo cada banco, está recorriendo tu vida. Hay ángeles que suben y que bajan, dice la palabra, ministrando, y en cualquier momento llega tu milagro. Así que estate atento, estate atenta, el Señor está aquí. Dios está aquí. Y no es poca cosa. A veces le damos tan poca importancia a las cosas de Dios. Y mire cómo Dios le dio tanta importancia y enseñó a su pueblo a través de Moisés que las cosas para él se tenían que hacer de una manera excelente, de lo mejor que tengamos, de lo mejor que podamos. Y muchas veces dejamos mucho que desear delante de Dios con lo que contenemos, ¿o no? Antes de conocer al Señor, ¿cómo eran nuestras vidas? Triste, aburrida, con enfermedades todo el tiempo, quejándose todo el día, endeudados. Ahora también dice, ahí hay un problema. Pero tengo una noticia maravillosa en esta noche, así que tranquilo, para los que están endeudados, tengo una noticia maravillosa. Dios te va a sorprender. Dios va a hacer que encuentres el dinero, Dios va a tocar corazones, Dios lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer porque tenemos un Dios de provisión, tenemos un Dios que nos enseña a confiar en Él, amén. Así que dale un aplauso a ese Dios maravilloso, es nuestro papá, es nuestro Dios. Este vaso que era antes, contenía... Mire, contenía de todo este vaso, todo lo malo, nada bueno había por ahí. Tenía que buscarlo con lupa.
Había celos, había envidia, había enojos, había ira, había resentimientos, había venganza. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Se acuerda de su vida de antes? ¿Qué había en sus vasos? Nadie se acuerda. Bueno, el Señor hizo nuevo todas las cosas y no nos acordamos. Gloria a Dios. Enojos, resentimientos, pleitos, iras, contiendas, angustias, tantas cosas que solamente nos llevaban a perdición, que solamente nos llevaban a una vida de tristeza, de angustia, de encierro, de meterse en una cueva, como Elías. ¿Se acuerda de Elías? Elías, el profeta de fuego. Elías estaba lleno de la unción de Dios, pero en un momento se descuidó. Decile al que está al lado tuyo, ojo, no te descuides. Y estamos hablando en lo espiritual. Pasa que cuando nos descuidamos, el enemigo toma ventajas. Y una noticia mala, una noticia que viene a amedrentar y la crees, como la creyó Elías, que por ahí escuchó que Jezabel iba a matarlo, y él lo creyó después de él haber visto la gloriosa mano de Dios a través de su vida, creyó esa noticia y se fue por el desierto, y el Señor allí lo siguió. ¿Cuántas veces queremos irnos de la presencia de Dios? Como cantábamos recién, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde voy a huir, Señor? Si donde vayas, allí, Señor, vos me vas a buscar. Mire el amor que tiene Dios por nosotros. Nos conoce tan bien. Dice la palabra que Él aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Él sabe lo que vos estás pensando en este mismo momento. El que está al lado, yo no sé lo que vos pensás, pero el Señor está sabiendo qué pensás vos, qué pienso yo, qué piensa el que está a tu lado, porque Él es omnisciente. Lo puede hacer, es omnipotente, puede hacerlo todo y puede saberlo todo. Entonces, podemos estar llenos de todas las cosas malas y feas, pero cuando viene la luz de la palabra, cuando viene el Señor a nuestras vidas, todo lo que estaba mal empieza a salir. Vamos a hacer un experimento. Venga, ¿a dónde está mi compañera? Se me fue. Vení, Paulita. Ah, no, ahí viene, vamos. Venga, asistente Susana. Y el vaso, cuando llegamos a Cristo, se limpia. Pero pasa que estamos en este mundo, un mundo rodeados de, asediados, dice la palabra, de pecados. El pecado está en todo tiempo, en todo momento. Mire, usted quiere ver una película y lleno de cosas que los desvían para cualquier lado. Escucha un programa y palabras de doble sentido, palabras ya malas palabras, sin vergüenza, nada. Es que eso es el mundo. Recibimos a Cristo, pero en un momento que nos descuidamos, algo entra, algo se ensucia en nuestros vasos. Algo pasa en nuestro interior. Nuestro vaso se empieza a contaminar. Vamos a 2 de Timoteo 2:20. Pablo le enseña a su hijo espiritual Timoteo. No te vayas, ¿eh?
Pablo le enseña a Timoteo, su hijo, todas las indicaciones que tiene que saber para poder vivir esta vida de Cristo y en victoria, y no enredarse con las cosas del mundo. Mire, allí dice que Timoteo portaba o se podía ver en él la fe que había en su abuela y en su madre. Qué maravilloso eso. Qué maravilloso que la gente pueda ver esa fe a Cristo mismo en nuestras vidas. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿puede ver la gente, las personas, a Cristo en tu vida? Acá hay muchos vasos. Todos somos un vaso. Cada uno, ¿no? Un poco más gorditos, otro así como 90, 60, 90 la copa, pero somos vasos. A uno somos jarritas, dice. Bueno. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, escuche, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Wow. Usos viles. Yo decía esto hoy, pensaba, viene la luz de la palabra, ¿me tenés? El vaso, en algún momento, nuestros vasos, después de escuchar palabra de Dios, después de tener encuentros con el Señor, después de tener experiencias con Dios, en algún momento de nuestro caminar, nos ensuciamos con algo. La luz de la palabra nos alumbra, pero muchas veces nos corremos de esa luz, porque preferimos o tomamos la decisión de corrernos. Como decíamos recién, huyo de la presencia de Dios, porque prefiero creerle a las tinieblas que a la palabra de Dios. Pero cuando venimos a la presencia de Dios y recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, va haciendo que esa maldad o que esa iniquidad, ese pecado que hay en nuestras vidas, se haga manifiesto. Porque a la luz de la palabra se puede ver lo que realmente hay en nuestro ser interior. Nosotros pensamos, somos buenos, pero la palabra dice, no hay ni uno bueno en la tierra. Así le dijo el Señor a uno de sus seguidores. ¿Por qué me llamas bueno? Solo mi Padre es bueno. Nosotros pensamos, somos buenos, no hacemos mal a nadie, pensamos bien, Siempre hay algo que está escondido en nuestro interior y que vos ni siquiera lo sabés, ni siquiera yo lo puedo saber de mí, pero cuando venimos a la luz de la palabra, se hace manifiesto. Y empieza una lucha, una batalla espiritual. Dice la palabra que su palabra es vida, es como jabón de lavadores, dice su palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra nos sana. La palabra viene para limpiar nuestros vasos. Estos vasos que están llenos de enojos, de envidias, de celos, de enemistades. ¿Qué más? Ayúdeme. De vicios, de odio, de mentira, de rencor, engaños, ira, avaricia, maldad, enfermedad. ¿Qué más?
peleas, egoísmos, contiendas. Sí, ya tenemos un montón de contienda acá adentro. Es una maraña de contienda. Pero venimos a la iglesia y recibimos palabra. Recibimos revelación de Dios, recibimos de su presencia, nos acercamos al Espíritu Santo y ¿sabe lo que va haciendo el Espíritu Santo? Va limpiando el vaso. A medida que nosotros dejamos que Él lo limpie, reconocemos lo que hay en nosotros y nos acercamos a su luz admirable, a su presencia, la luz del Espíritu Santo, las corrientes del río de vida hacen que todo lo que había en nuestro interior se vaya limpiando, santificando, purificando, y ya las cosas no son iguales. Me faltó agua, vamos, rápido, agua del Espíritu, vamos. Hasta la jarra está dando un servicio, ¿eh? Pero mire, ¿qué va pasando cuando nosotros nos acercamos a la luz de su presencia, a los ríos de agua de vida? El Espíritu Santo nos va sanando, nos va limpiando, nos va santificando, y todo lo que había en nosotros va cayendo otra vez en el mundo, ¿no? Y nos va haciendo un vaso limpio. Nos va limpiando. Pero ¿sabe? Esto tiene que ser constante, porque cuando nosotros paramos, ¿qué pasa? Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no buscamos de su presencia, ¿qué pasa? ¿Qué hay acá? ¿Está limpio el vaso? Pero no se ve tan oscuro como antes. Pero todavía falta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la presencia del Señor y voy a dejar que el Espíritu Santo me vaya sanando, que el Espíritu Santo vaya sacando todo lo que no es de Dios en mi vida. Y está rebelde el vaso. Está rebelde, mire. Parece mi vaso. Este vaso me lo prestó Vanina, Mire. Y faltó agua. Cuando vamos a un encuentro, el Espíritu Santo hace esto, mire. Y va sacando todo lo que nos sirve. Y mi vaso ahora, ¿cómo está? Limpio y rebosante, para poder bendecir al mundo que está acá alrededor mío. Y que al principio también tenía ese color oscuro, pero ahora, ¿qué pasa con esa fuente que estaba de color oscuro? Cuando mi copa rebosa, yo contagio a los que están alrededor mío y ellos pueden ver que en mí está la luz de Cristo, está la presencia de Cristo. Amén. Nuestros vasos tienen que alumbrar, tienen que ser vasos de honra. Para eso nos creó el Señor, para contener de su presencia ese tesoro maravilloso que es el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo nos va a acompañar durante todo el tiempo de esta vida hasta que el Señor venga a buscarnos. Siempre y cuando nosotros lo dejemos estar a nuestro lado. Siempre va a haber cosas que sanar de nuestro corazón, de nuestra vida. Siempre. Nos vamos a sorprender aún de nosotros mismos. Reacciones, actitudes, cosas que quizás ya pasaron y vuelven. El otro día decía en una de las prédicas, gracias Ma, en una de las prédicas decía en el Congreso Piedra sobre Piedra, fue de mucha edificación. Fueron fundamentos que fueron afirmados, que ya lo sabemos, pero como decía recién, nos olvidamos, porque vamos dejando que la rutina, las cosas de este mundo nos vayan llevando por ese carril. Y vamos dejando de orar, como dijimos recién, y el mundo nos va absorbiendo. Pero el Señor es bueno
y nos ama. Y nos volvió a recordar lo que ya sabemos a la mayoría. Y en una de las prédicas decía el profeta Julio que hay cosas en nuestras vidas que son cíclicas. Momentos que aparecen cada tanto en nuestras vidas y que lo tenemos que resolver para que no vuelvan a pasar. Porque son cosas que nos detienen. Son esas cosas que guardamos en el vaso y se entremezcan con el Señor, con el Espíritu, pero ¿sabe qué? El Espíritu con las cosas de la carne no son compatibles. Es como el agua con el aceite. Entonces estamos ante la maravillosa oportunidad de reconocer y de examinarnos y decir, la verdad que esto me vuelve a pasar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esto? Entonces Dios nos va a revelar qué es lo que realmente pasa. Y nos va a hacer libre de una vez y por todas. Cuando nosotros reconozcamos que nuestros vasos no están tan limpios como nosotros pensamos. No es para avergonzarnos, sino es para humillarnos y decirle, Señor, saca esto de mí. Esto es lo que tengo. Esto es lo que me pasa. No son los demás. Porque a veces le echamos la culpa a los demás. Decirle al que está al lado tuyo, déjale de echar la culpa a los demás. Vamos, hacete cargo. Vamos a hacernos cargo de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Entonces Dios se va a mover con libertad en medio nuestro, porque Dios se derrama en vasos de honra, en vasos limpios, en vasos de oro fino. Reconociendo lo que está mal en nosotros. Mire, Pablo dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, uno para usos honrosos y otro para usos viles. Hay de diferentes materiales, pero cada uno tiene un uso. Ahora decirle al que está en lo tuyo, tu vaso, ¿es para un uso honroso o un uso vil? ¿A quién le estás dando gloria con tu vaso? ¿A las tinieblas o al Señor? Vaso de honra. Un vaso de honra tiene que ser santificado y útil. Debe mantenerse limpio. Un vaso de deshonra es una vergüenza. No sirve para nada, más para ser tirado al fuego. Hay usos honrosos y deshonrosos. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿O cómo está siendo nuestro vaso? ¿Con un uso honroso, con un uso deshonroso? Cuando nuestro vaso es alumbrado por la palabra, por el fuego del Espíritu, por la luz del Espíritu Santo, tenemos la maravillosa oportunidad de reconocer, decía recién, lo que Dios nos está mostrando. Estar dispuesto a entender que eso está en nosotros. En el Salmo me encanta, el Salmo 32:8 dice, te haré entender. Es como decir, cabezona, te voy a hacer entender de una vez por todas el camino que tenés que andar. Te voy a hacer entender. Pero Dios nos habla con amor. Mire qué paciencia que tiene el Señor. Conmigo tiene un montón de paciencia, mire. Mucha paciencia. Más que Gustavo. Pobre. Tiene paciencia. Entonces tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero
a mí me llama la atención cuando dice el Señor, te haré entender. Te haré entender, porque hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que está como velado, hay algo que está como frenado, hay algo que no se termina de revelar. Y el otro día estaba leyendo Nehemías y todo el trabajo que hizo Nehemías de reconstruir los muros de Jerusalén que estaban derribados, él se hizo cargo, ¿no? Y no era ni sacerdote, no era nada, o sea, no servía en el tabernáculo, no servía en el templo, mejor dicho, era un simple copero, daba su vida cada vez que tomaba de la copa antes que tome el rey. Y cuando terminaron de construir los muros y restaurar el templo, hicieron todo, dice que el sacerdote Esdras se ocupó de leer la palabra, que estaba olvidada. La palabra que Dios le había dado a su pueblo para que le vaya bien, para que obedezcan a todos los mandamientos, para que puedan tener bendición, para que puedan tener victoria. Pero se habían olvidado, habían dejado que el pecado entre. Pero dice allí en Nehemías que Esdras leyó la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas horas? Estuvo leyendo la palabra 6 horas. Y dice que llamó primero a todos los que podían entender, hombres, mujeres y niños. Y esa palabra entender está como casi 10 veces en el capítulo allí de Nehemías. Y dice que el que leía hacía el esfuerzo por hacerle entender al pueblo. Y tanto entendieron que estaban en pecado, que estaban fuera de la gracia de Dios, que el producto de estar en ruina, estar en necesidad, estar en enfermedad, estar en oscuridad, fue por el pecado que se alejaron del Señor e hicieron lo que quisieron. Entonces entró el enemigo y empezó a romper, a destruir y los dejó en ruina total. Pero al escuchar la palabra, porque los sacerdotes ponían el sentido en la palabra, dice que el pueblo, todo ese pueblo comenzó a llorar amargamente. ¿Cuánto hace que no llorás o te conmovés por la palabra? No por un sentimiento, sino porque la palabra te habla y saca a luz lo que hay acá dentro. Y tenemos la oportunidad de reconocerlo para poder ser transformados y poder ser de un uso honroso. Hay gente que dice, pero a mí no me llaman, pero a mí esto, pero a mí no me miran, pero yo no puedo servir, pero esto, pero lo otro. ¿No será que hay algo en ese vaso que está impidiendo que se vea a Cristo? ¿No será que le estás creyendo más a las tinieblas que a la palabra de Dios o que a la presencia del Señor? Decirle a que está al lado tuyo, vamos a hacernos cargo. Vamos a entender. Vamos a entender. ¿Sabe? El tabernáculo, lo que teníamos recién aquí, el tabernáculo, dice la gente del mundo, los que saben, los que están abocados a eso, dicen que el tabernáculo más o menos estiman el valor en 150 millones de dólares, como estaba en aquel momento. 150 millones de dólares. ¡Wow! Quiero decirte algo. El tabernáculo del desierto, el tabernáculo que el Señor le mandó a hacer a Moisés y al pueblo, contenía la presencia de Dios. Quiero darte una noticia en esta noche. Y
que puedas decirle, Señor, gracias, que puedas decirle, Señor, no sé, que puedas hacer algo, alegrarte. Porque la presencia de Dios, dice la palabra que Dios, habiendo podido elegir cualquier lugar, cualquier cosa para que su presencia esté en eso, eligió a nuestras vidas, los eligió a nosotros para contener su presencia, para ir y caminar y que las tinieblas retrocedan, para decirle al mundo, aquí está la luz del Señor, el Señor me transformó, el Señor hizo una obra preciosa en mi vida, aquí está el camino, yo te lo voy a mostrar y te lo voy a marcar. Somos esas personas que tenemos luminares, dice la palabra, luminares para un mundo que está en tiniebla. El Señor tiene que habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros vasos. Dice que es un tesoro maravilloso, incalculable. El tabernáculo salía 150 millones. Yo quiero decirte una cosa, tu vida que contiene la presencia de Dios tiene un valor incalculable, porque esa presencia de Dios costó la vida del Hijo de Dios, su sangre por nosotros dio para que nosotros seamos vasos de honra. Vasos de honra. Por eso no podemos estar indiferentes a su presencia. Como decía la pastora, ¿quién somos nosotros que nos elegiste, Señor? ¡Qué misericordia! Cuando entramos en esa presencia, cuando empezamos a conocerlo, entramos en la intimidad con el Señor, solo podemos ver ese amor tan grande que tiene por nosotros. Solo podemos ver su misericordia y decir, Señor, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, este vaso, este barro te va a lavar. Este vaso, este barro te va a bendecir. Qué maravilloso es Dios, qué misericordioso. Mire, no se olvide de donde Dios lo sacó. El Señor vino a mi vida en un día, dice un coro, ¿no? Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Es por eso que hoy, ¿cómo es? Vine a adorarle a Dios. Por eso, ahí está. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Esa es la razón por la cual tenemos que estar temprano para adorarle al Señor. Meternos en su presencia para que todo lo que traemos, las suciedades, como el vaso recién que representamos, cuando los ríos del Espíritu vienen sobre mi vida, vienen y limpian, santifican, purifican, porque eso es lo que hace. Se cae la carga, se cae el peso. El Señor hace que el vaso se empiece a ver transparente, y cuanto más nos rendimos, más todavía el Señor se puede reflejar en nosotros. Claro que sí. Ese tabernáculo fue sombra y figura de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir ya vino. Jesús, la palabra hecha carne. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11 al 14, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No sé si lo tengo acá, no sé si te lo pedí. No. ¿Está? Dice así, y aquel verbo fue hecho carne, Jesús, la palabra, y habitó entre nosotros. Y vimos, dice, su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Y vimos, dice. Es que, ¿quiénes ven su gloria?
¿Quiénes pueden reflejar su gloria? Sino los que lo reciben a Jesús en su corazón. Sino los que, dice, se constituyen, los que reciben a Jesús en su corazón, se constituyen hijos de Dios. ¡Wow! Ya no soy hijo de cualquiera. Ya soy una hija o un hijo de Dios. Ya Dios me sacó del montón. Ya no tengo que agradar al montón. Ahora Dios me sacó, me eligió y me puso en un lugar admirable, en un lugar de luz, en un lugar de esperanza, en un lugar de paz, en un lugar de bendición. Ya no tengo que andar como andaba antes, dando lástima. No. Decirle al que está al lado tuyo, ya no tenés que dar lástima. Ahora sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, lista para servirle al Señor y que su gloria se vea en nuestras vidas. Que solo su gloria se vea. Primera de Corintios 6, 19, y ya vamos terminando. 50 minutos más. Primera de Corintios 6, 19 y 20, dice así el apóstol Pablo. Escuche. Dice, pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? Todo lo que había en el templo tenía que ser de la manera que Dios ordenó, como lo que había en el tabernáculo. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Qué valor tiene para vos tu vida? ¿Qué valor tiene para vos tu vida o mi vida? ¿Qué valor tiene? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque mi vida valió la vida del Hijo de Dios. Un valor incalculable. Ni tu mejor amigo en esta tierra va a dar su vida por vos. Ni aquellos que te dicen te voy a seguir hasta la estratosfera. Mentira. Pedro le dijo al Señor, Señor, yo voy a ir con vos, voy a estar con vos. Y el Señor ya sabía. Decirle que está en lo tuyo, el Señor ya sabe. Que hay cosas que decimos por emoción. Pero es tiempo de que empecemos a hablar por el Espíritu. Y eso es una lucha personal de cada uno de nosotros. Estar dispuesto a luchar contra esos gigantes que hay dentro nuestros. Y decirle, mirá, de acá ya te vas. Enojos, iras, acá ya te vas. Porque acá tiene que habitar la presencia del Espíritu Santo. Ya no te quiero en mi vida. Renuncio a esa vida de angustia. Escuche, la honra, esos vasos de honra, ese templo del Espíritu Santo, se llena del poder de Dios, se llena de honra. La honra se encuentra en servir a otros. No es la posición o títulos. Los vasos de honra son los que están dispuestos a ser usados por Dios para servir. Y como dije recién, es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Por qué servimos? ¿Sabe por qué servimos? Como Dios quiere que sirvamos, porque hay un agradecimiento.
El otro día fui a visitar la célula de Sonia allí en Madero. Y acá está una hermana, que es hermosa, Cristina. Y ella está en todo, ella quiere servir. Yo amo servir, dice, ¿no? Tiene un testimonio maravilloso. El Señor la sacó de algo tremendo. Y hoy usted la ve y es una bendición de Dios. Pero ahí hubo hermanas que se hicieron cargo, la ayudaron hasta que ella pueda recobrar la dignidad, la alegría, la vida. Y hoy la vemos a Cristina y